Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico, le damos la bienvenida y lo saludamos al doctor Patricio Vaca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Parece trabalengua esto, pero vamos a debatir el día de hoy sobre las propuestas de reforma al Código de la Democracia. Pero antes de entrar al debate, veamos lo que nos han preparado en producción. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral impulsan reformas al Código de la Democracia, el mismo que fue aprobado en el 2009. Entre los principales cambios figuran el fortalecimiento del voto electrónico para las futuras elecciones, condiciones para el funcionamiento de las organizaciones políticas, la obligatoriedad de renunciar a los cargos los candidatos que busquen la reelección, entre otros puntos. Los dos organismos electorales enviarán sus propuestas en las próximas semanas, a fin de elaborar un solo documento, el mismo que será analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional a mediados de este año. Hoy en Pensamiento Crítico analizamos este tema. Bueno, iniciamos este análisis y debate sobre las propuestas de reforma al Código de la Democracia. Recordemos que las elecciones se vienen al 2017 y si se va a plantear reformas, estas tendrían que ser aprobadas hasta un año antes del proceso electoral, periodo en el cual todavía se permitiría hacer reformas de carácter electoral. El debate, como siempre, caballeros, 1 minuto 20 para cada uno de sus argumentos y 30 segundos en caso que quieran hacer uso del derecho a la réplica, si es que lo consideran adecuado en cuanto a alguna intervención de uno de ustedes. Iniciamos. Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué es necesario las propuestas de reforma al Código de la Democracia? Y si estas reformas realmente, las que se están planteando, son de importancia y va a generar una equidad en cuanto al proceso electoral para todos aquellos que aspiren participar en esta elección del 2017. Gracias, buenos días. Bueno, realmente un proyecto de reformas todavía no se conoce, ¿no es cierto? El otro día conversaba telefónicamente con Patricio y él me manifestaba que se disponían a preparar dicho proyecto. Inicialmente se decía que deben haber reformas en cuanto al pedido de licencia de las autoridades para entrar en lid electoral. Otro decía que que no debería estar sujeto el Tribunal Contencioso Electoral a juicio político por las sentencias que dicta dentro de cada uno de los casos, y también que debería ser una especie de segunda y definitiva instancia dentro de las elecciones que se llevan a cabo en sectores estudiantiles, universitarios y profesionales. Reformas, pero repito, al parecer esas eran opiniones iniciales. Nuevamente digo, no se conoce todavía el proyecto de reformas totales. Decía que reformas sí son necesarias, porque tradicionalmente, desde hace muchos años, las leyes de elecciones han tenido muchos vacíos y se ha dejado a la autoridad electoral que reglamente para llenar esos vacíos. Entonces, sí son necesarias. Gracias, Jorge Acosta. Podremos extender su argumentación luego. Vamos donde Patricio Vaca, presidente del Tribunal Contencioso de lo Electoral. Dice el expresidente del tribunal, reformas no las conocemos, más allá de ciertas declaraciones. ¿Cómo debatir sobre reformas que no se conocen, doctor Patricio Vaca? Gracias, muy buenos días. Jorge, buenos días, estimado Carlos. Efectivamente, la semana pasada se llevó a cabo un taller con los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, en vista de que en el año 2014 ya se vienen trabajando y discutiendo temas relacionados a las modificaciones que debería darse al Código de la Democracia. Los medios de comunicación han recogido que son más de 100 reformas, que de parte del Tribunal Contencioso Electoral vendrían 30. Y aquí hay que hacer una puntualización que es absolutamente necesaria. El Código de la Democracia tiene entre artículos y disposiciones transitorias y generales cerca de 400. Si significa que se van a modificar, se van a hacer 100 reformas al Código, estamos hablando de que la cuarta parte del Código hay que cambiarlo, y eso no es así. Permítame señalarle cosas puntuales que van a hacer que se modifiquen en varias partes del Código, pero que no necesariamente significa cambiar el artículo o el contenido de lo que dice el artículo. Por ejemplo, el tribunal tiene 2 días para receptar cierto tipo de reclamaciones cuando no se está de acuerdo con una decisión del Consejo Nacional Electoral. Ese es el recurso de apelación. Pero en otra parte del Código de la Democracia se señala que las organizaciones políticas o los actores tienen 3 días. Entonces hay un problema de contradicción de norma, 2 días frente a 3.
Ese hecho se produjo en la reforma del año 2012. Y como hay que armonizar la norma, ahí se van a producir cambios en varios artículos, pero es cambiar la palabra 2 y poner 3. ¿Para qué? Para garantizar mayores derechos de participación, lo que significa además que nos quitan tiempo a nosotros como jueces para poder pronunciarnos, pero no importa, nosotros sabemos que hay un calendario electoral y que tenemos que cumplirlo, pero por sobre todas las cosas, cambiar la palabra 2 o 3 en 10 artículos, en 8 artículos, no significa que se producen 8 o 10 reformas del contenido del artículo. Gracias, doctor Patricio Vaca. Pero más allá de cuántas reformas sea, parecería que las reformas entonces se están orientando más a cuestiones de procedimiento. Pero yo quiero ir a lo de fondo. Por ejemplo, usted, doctor Acosta, trajo a colación algo que los propios, el presidente del Tribunal de lo Contencioso, como el presidente del Consejo Nacional Electoral, lo trataron en su momento. Que es el tema es que si un candidato que aspira a la reelección debe pedir o no debe pedir licencia. El presidente de la República ya se pronunció y a partir de que se pronunció el presidente de la República ya dejó de ser propuesta y se convirtió tan solo en una opinión. Jorge Acosta. Bueno, sí, efectivamente el señor presidente de la República ya se puso textualmente en contra, en alguna sabatina, de la propuesta del señor doctor Pozo, de quien yo tengo una magnífica opinión como profesional y como trabajador electoral. ¿No? Yo tengo la mejor opinión de él. ¿Y como presidente del Consejo? Podría hacer un buen papel. Desgraciadamente, lo sucedido en la elección y lo ocurrido, la forma de llegar a la presidencia, le restó transparencia a esa instancia electoral, ¿no es cierto? Hay la duda en la ciudadanía. Y lo que la autoridad electoral debe transmitir es confianza. Hecha esa aclaración, vamos a la pregunta. Sí. Entonces yo, más que pedir licencias, etcétera, debería legislarse directamente sobre el uso de bienes y dineros públicos durante la campaña electoral. Si es necesario, dándole, no sé si en esta misma ley o en una reforma a la ley de la Contraloría, dándole facultades a la Contraloría para que sancione administrativamente con destitución inmediata, independientemente de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, a aquel funcionario que abusa de ellos. Por ejemplo, ese es un tema que debería legislarse sin dejar lugar a que se dicten reglamentos. Gracias, Jorge Acosta. El mismo tema, Patricio Vaca. No comparto la opinión de Jorge en una parte. ¿En qué parte? Porque ya la ley lo señala. Hay mecanismos que están establecidos en el Código de la Democracia en las cuales existe. Primero, para hacer publicidad o propaganda en periodo electoral se debe pedir autorización al Consejo Nacional Electoral. Segundo, hay un control de cuentas de gastos de campaña. Tercero, nosotros como Tribunal Contencioso Electoral ya hemos destituido a personas que han utilizado fondos de campaña. El tema es el mecanismo a través del cual debe llegar la denuncia correspondiente al Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, la ley existe, es clara. El problema es la aplicación que se dé a la ley por parte de quien corresponde hacerlo. No se olvide que los ciudadanos pueden presentar denuncias, los actores políticos pueden presentar las denuncias, el propio Consejo Nacional Electoral puede hacerlo. En esa virtud, el tema es saber utilizar los mecanismos que da el Código de la Democracia, y ese es uno de los problemas que en el Ecuador existe, que no conocemos la norma de la manera en la que nos permita hacer que pueda ser completamente utilizable. ¿En qué hay que normar, por ejemplo? En cosas como las que una persona se promocionó durante 2 años y que no hay control a esa persona, que se promocionó 2 años y después fue candidato, por ejemplo. Gracias, Patricio Vaca. 30 segundos para derecho a la réplica. ¿Usa el derecho a la réplica? Sí. El problema no es la existencia de la ley. El problema es que no se aplica al 100% la ley. Entonces, al parecer, es necesaria una reforma que le permita a la Contraloría, que es la que anda con sus inspectores, llamémosles, revisando y constatando la lesión para que lo haga efectivamente. Patricio dice algo cierto, existe la ley. Ellos han sancionado a unas personas, pero a muy pocas. La ciudadanía, vemos un desfile interminable Jorge Acosta, de bienes ahora públicos. Vamos a su minuto 20 en relación a lo mismo. Dice usted, el problema no es la letra, el problema es la aplicación de la letra. Ejemplos concretos, doctor Acosta, en relación a la no aplicación de la ley, su minuto 20. Como Patricio mismo ha dicho, hemos sancionado a algunas personas. Es cierto, es cierto.
es verdad, pero no a todas las que han desfilado en camionetas, en vehículos y que han utilizado los bienes públicos sueltos a más no poder, ¿no es cierto? Se pretende controlar únicamente a ciertos sectores de la oposición en cuanto a campañas anticipadas, pero no se controla al oficialismo dentro de la misma campaña anticipada. Por ejemplo, debería haber un silencio absoluto durante de promoción de obras durante el tiempo que demora la campaña. Prohibición de vallas, de cadenas, etcétera. Debe haber una prohibición absoluta para evitar la ventaja que al momento tienen las autoridades en ejercicio. Gracias, Jorge Acosta. Y dentro de eso, voy al minuto 20 de Patricio Vaca, dentro de eso se podría considerar el tema, además de las cadenas, además de los spots publicitarios institucionales, en este caso puede ser de un gobierno autónomo descentralizado, de un gobierno provincial, del propio gobierno central, las cadenas y la sabatina, Patricio Vaca. Es que en la ley, en el Código de la Democracia está la prohibición. A ver, el único que está autorizado para hacer propaganda o publicidad es la que le da la autorización el Consejo Nacional Electoral. Y en forma taxativa, el Código de la Democracia establece 4 prohibiciones. Señalo una de ellas. Está todo el mundo prohibido. ¿Qué está permitido? Por ejemplo, cuando hay una catástrofe a nivel nacional se puede hacer publicidad o propaganda respecto informando eso. Cuando, por ejemplo, se producen hechos de naturaleza educativa, ahí se autoriza para que el gobierno nacional o los municipios o quien tenga la necesidad de hacerlo pase. O sea, está normada. Permítame señalarle, Carlos y Jorge, lo que ocurre es que no existe una correcta aplicación de la ley. Aquí hay que aclarar un hecho. El Tribunal Contencioso Electoral no es fiscalía. Nosotros no tenemos la capacidad de actuar de oficio. Lo que señala Jorge Acosta es cierto. Se dan miles de casos de personas que sin autorización vemos que ponen vallas publicitarias y no consta la autorización del Consejo Nacional Electoral. Pero yo que veo eso, como juez no tengo la capacidad de actuar. Tiene que haber, entonces, ahí la necesidad de una denuncia para que el tribunal conozca. Gracias, Patricio Vaca. Voy a usar 30 segundos. No hago derecho a la réplica, pero los voy a usar. A ver, se dice, es la provisión de los recursos del sector público, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Pregunto yo. Si el día de mañana, para tener ejemplos concretos y que la ciudadanía nos entienda, si el día de mañana hay un mitin de cualquier organización y movimiento político, que por cierto no hay una diferenciación clara entre movimiento y partido político, de un candidato que esté corriendo para la reelección y obligue al talento humano que trabaja en esa institución a asistir a un mitin o a reuniones de carácter político, ¿se estaría violentando esta norma de utilizar el recurso público? Ahí hay que hacer la siguiente precisión. Una cosa es lo que el corrillo de la institución se diga. Sí me están obligando, sí me están diciendo, sí me van a sancionar. Parto de la premisa que se compruebe. Ya. La primera cosa que hay que hacer es que hay que presentar la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral. Y después, en función de los recaudos procesales del juez, pero se tiene que probar el hecho. No podemos actuar nosotros de oficio y esa es nuestra dificultad. Gracias, Patricio Vaca. Jorge Acosta, ¿quieres opinar sobre el tema? Sí, precisamente efectivamente lo que dice Patricio es cierto. No pueden actuar de oficio. Hay una reforma. Porque ¿cómo puede ser que la autoridad electoral que se percata de la lesión legal no pueda de oficio armar un procedimiento de sanción electoral? Yo creo que debería poder. Ahí hay una reforma que se debe proponer. Yo creo que debería poner, para que la gestión de la autoridad sancionadora sea completa y sea la que requerimos los ciudadanos. Ok, vamos a otro tema, al minuto 20 de Jorge Acosta, para tener equilibrio en los tiempos que les estoy dando. ¿Qué otra reforma plantearía Jorge Acosta? Porque aparentemente todas las reformas serían de procedimiento. Aparentemente sí. Hay que procurar llenar todos los espacios que están libres dentro de la ley electoral, repito, para no dar chance a que la autoridad electoral reglamente, ¿no es cierto? Porque con lo que ha sucedido se ha restado credibilidad. Y si es que tiene chance de reglamentar, la gente va a dudar porque va a creer que esas reglamentaciones son con dedicatoria. Y eso hay que evitar a toda costa. Para mí lo vital es el tema del gasto público
Ese es el tema central. Gasto público en relación a un proceso a electoral. un proceso electoral. Utilización de recursos humanos, utilización de vallas, que implica también dinero, pues no, Ya. la utilización. Gracias, Jorge Acosta. Hizo uso menos del minuto 20. Voy donde Patricio Vaca. Patricio Vaca. Me gusta que ejemplaricemos y tratemos temas concretos. Por ejemplo, usted dice, se debería controlar todo proceso de campaña de posicionamiento de alguien que aspire a ser candidato 2 años antes. Pero eso no es inclinar la balanza de las reglas del juego y sería inequitativo cuando se estarían enfrentando contra alguien que va a correr pudiese correr por la reelección y tiene todo el aparataje 2 años antes para evidentemente hacer propaganda. Sí, puede ser institucional, pero evidentemente hay una relación directa entre la campaña institucional y el posicionamiento político. Patricio Vaca, su minuto 20. Es que hay cosas que son imposibles de poder establecer en la ley. Ejemplo, ¿qué pasa si una persona, Patricio Vaca, promociona su figura 2 años antes de un proceso electoral y no se lanza de candidato? Al contrario, ¿qué pasa si se promociona y después se lanza de candidato? Todos esos dineros que gastó los 2 años, ¿cómo se puede establecer el monto? ¿Cómo se puede establecer el origen? Por eso es que la ley es absolutamente clara y establece los límites dentro de los cuales tienen que moverse. Vamos al caso. Hace un rato se planteaba el tema de la licencia. El alcalde de Guayaquil, él no pidió licencia. El señor presidente de la República pedía licencias parciales. Hubieron otros candidatos que iban al mismo cargo de elección popular en las cuales ellos sí pidieron licencia. Por eso es que la ley les da la facultad. A nadie se le puede obligar a hacer algo. La ley esta es la que establece eso. Por lo tanto, lo que hay que encontrar es la forma de llenar los vacíos que hay en la ley, no aquellos que estando en la ley y que la gente o los partidos o las organizaciones o los ciudadanos no los cumplimos o no las hacemos cumplir, porque la ley está escrita. Gracias, Patricio Vaca. El mismo tema. Bueno, insisto en que se deben normar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Este tipo de gasto electoral. Otra cosa que debería normarse, y ahí coincido con Patricio, es que deben ellos no estar sujetos a juicio político por las opiniones que emiten dentro del juzgamiento de las causas electorales. Eso es vital porque eso también les va a dar mayor independencia. Esa espada de Damocles no debe pesar sobre ningún juez de ninguna materia y de ninguna especie. Pero eso es un punto que yo creo que es de sentido común. Es como que la Asamblea tenga carácter o competencia para juzgar a un juez de lo civil o de lo penal por una sentencia. Pero vamos a la no lo hay. Pero vamos a la pregunta concreta. Es que yo me baso en una declaración de Patricio Vaca que dice, habría que normar y regular el tema de alguien que aspire a ser candidato y que termine siendo candidato 2 años antes. Ahí no hay un desequilibrio con aquel que aspira a una reelección. Lo hay definitivamente. Lo hay definitivamente. Ahí la necesidad de la reforma de clarificar, de quitar ese hilo casi imperceptible entre difundir las necesidades estatales de educación, de crisis, etcétera, etcétera, y hacer propaganda de las obras, por ejemplo. Igual también diferenciar con el individuo que hace propaganda de sí mismo. Y si después no se lanza, pues bueno, no ha pasado nada, pero se le ha monitoreado. Y punto. Ok, gracias, Jorge Acosta. Me quedan 3 minutos, señores, o 2 minutos y medio, seamos concretos. Vamos al tema de las franjas publicitarias, Patricio Vaca. ¿Va a haber una reforma del tema de las franjas publicitarias? ¿Hay equidad realmente en la utilización de las franjas? ¿Cómo se establece quién va en los horarios prime y quién no va en los horarios prime? Esa distribución de la torta publicitaria para cada uno de los candidatos. Y en franjas publicitarias y en spot tan cortos, ¿se puede realmente socializar las propuestas de un plan de gobierno? Lo que pasa es que esa es una parte de un proceso electoral o de una campaña electoral. Una campaña electoral es la difusión de ideas, de lo que uno propone. Entonces, esa parte de las franjas publicitarias es una, pero el Estado es el que asume la responsabilidad de pagarle, ¿qué cosa? Vallas publicitarias, medios de comunicación. Por lo tanto, es el propio candidato el que sabe cómo tiene que redistribuir
la cantidad de dinero que tiene. Y las franjas publicitarias es un tema que lo maneja el Consejo Nacional Electoral y por lo tanto yo como juez no puedo emitir juicio de valor al asunto. Pero estamos hablando de propuestas a la no, por supuesto, reforma, pero sobre ese tema... No está emitiendo una sentencia, estamos por hablando supuesto, de debatir reformas. pero sobre ese tema todavía con el Consejo Nacional Electoral no se ha discutido nada. Jorge Acosta. Bueno, las franjas electorales no son pues darle el dinero a los sujetos políticos para que contraten de acuerdo al monto que se les entrega y en los horarios que ellos escogen o tienen la posibilidad de acceder. Una franja publicitaria es lo que se hace en Chile, lo que hicimos nosotros cuando llamamos a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no es cierto? Las franjas publicitarias es algo que distribuye la autoridad electoral y mediante un sorteo y parte de horarios muy madrugadores hasta horarios de altos de la noche, ¿no es cierto?, de altos horarios de la noche. Y eso va girando y todos van pasando por la misma franja. Ahora, el contenido, como dice Patricio, ya no es responsabilidad de la autoridad electoral. Unos sabrán cómo lo hacen, otros sabrán si no lo hacen. Señores, y se me terminó el tiempo, pero quiero respuestas concretas, rapiditas, de 30 segundos cada uno, con el perdón de la producción y del control master. A ver, vamos al tema. Si los espacios son tan reducidos que es imposible poder establecer los contenidos en términos de socialización, una propuesta no podría ser de reforma la obligatoriedad de los debates entre los candidatos para no dejarlo a la voluntad del candidato si acepto o no acepto a Patricio Vaca. Sí, podría ser eso una alternativa. La otra, que se socialice a través de escuelas, de colegios, de universidades, por supuesto. Mientras más participación haya, claro. Gracias, Patricio Vaca. Jorge Acosta. Yo estoy de acuerdo en eso, pero le daría el 50% de los valores de franja a todos los medios de comunicación equitativamente para que organicen debates de acceso a la mayor cantidad de público posible. O que se agrupen los medios de comunicación. Sí. Claro. Gracias, Jorge Acosta. Gracias, Patricio Vaca, para debatir una reforma que sobre todo todavía no se conoce en cuanto a su contenido, que más parecería de procedimiento, pero deberíamos aprovechar todos los ecuatorianos de que estas reformas realmente trabajen sobre la estructura de los procesos electorales. La transparencia es fundamental. La mujer del César no tan solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal.